Cada día, un libro. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Continuamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. En nuestra sección Cada día un libro del día de hoy estaremos conversando sobre el poeta peruano César Vallejo. Específicamente estaremos leyendo el texto Voy a hablar de la esperanza, incluido en sus poemas inéditos. Es un texto en prosa que ustedes en sus textos póstumos publicados y escritos, entre 1923 y 1937 y publicados en 1938, podrán ustedes disfrutar de varios de sus mejores poemas en los textos póstumos de César Vallejo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un texto muy especial. Voy a hablar de La Esperanza, uno de mis textos favoritos de su obra. Antes vamos a conversar brevemente sobre quién es César Vallejo. Aquí tenemos un par de textos interesantes que podemos nosotros discutir sobre el autor. Vamos a leer primero esta ficha biográfica del autor. Nació en el año 1892 y falleció en el año 1938. Fue, como les dije, un poeta peruano. Sufrió persecuciones políticas, cárceles y exilio, soledad, vida bohemia y a veces una extraña indigencia fueron experiencias de su residencia en París desde 1923 hasta su muerte, solo interrumpida aquella por una breve estancia en Madrid entre 1931 y 1932 y 2 viajes a la Unión Soviética Rusa. En 1931 escribe él entonces Rusia en 1931. Su primer libro poético, Los Heraldos Negros, publicado en 1918, manifiesta influencias modernistas y simbolistas. La plena revelación de su personalidad poética se produjo en Trilce, publicado en 1922, obra que, aprovechando las libertades expresivas del dadaísmo y el ultraísmo, contienen evocaciones de la infancia y de la cárcel. También en 1922 publica otro libro de poemas, Escalas Melografiadas, y en 1923 la novela Fabla Salvaje. Adscrito desde 1931 al Partido Comunista, su otra novela, Tuxteno, publicada en Madrid en 1930, es un vigoroso exponente de la literatura social de la época. Poemas humanos, que recogen los poemas de 1923 a 1938, publicado en 1939 como poemas póstumos también, contienen las composiciones inspiradas por la Guerra Civil Española, especialmente la parte titulada España, aparta de mí este cáliz, donde hace referencia al extenso sufrimiento del pueblo civil, del pueblo español en su guerra civil y su sufrimiento, al una parte del pueblo rebelarse en contra de los deseos del propio pueblo de libertad. Tenemos también aquí una pequeña nota escrita por el gran poeta venezolano Luis Alberto Crespo sobre César Vallejo. Voy a leerla porque es de verdad ilustrativa de toda la obra de César Vallejo. Dice así: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Predijo el grave mestizo de Santiago de Cusco, el gran peruano menesteroso y cóntrito, que quiso librarse de la pobreza y de su yo amargo. Allí todo es muy oscuro. Largándose en 1923 a Francia, donde vivió dolido de peruanidad con su burro peruano en el Perú, perdonen la tristeza, y de maldad humana y de metafísica. Inventó un idioma. En él se da el dolor como conciencia y como sintaxis, como belleza y grito. Dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Dijo poco, pero para siempre. Escribió escasos libros de poesía, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos y España, aparte de mí, este cáliz, que el prestigio de su valía prolongan en una obra interminable porque se ha hecho vallejianamente universal. Vivió en la calle, y lo escueto y el sufrimiento humano en sí mismo y en el prójimo, y se preguntaba qué estaría haciendo ahora la tristeza y sus lullidos vientos en el Perú. Nadie
tuvo más tierra sola, más palabra negra y blanca, de espina y desierto. La poesía hecha por hombre le debe esa escritura tallada en la propia carne del ser. La ternura lo vino a buscar a París hartas veces. Ruda como el país de los cóndores, humo de los choclos y el adiós de la madre en su casa de cenizas. Escribía en primera persona, la de mayor ingrimitud, una lengua de llanto y desasosiego. Su mejor amigo fue el hombre golpeado por la injusticia, culpable de cometer un sueño, y su gran amor fue la muerte, de cuya plenitud tenía ya el recuerdo. No llovió, ni era jueves, cuando le jurara eternidad, pero sí Viernes Santo, un día en que Dios estuvo enfermo. Bellísima nota de Luis Alberto Crespo, haciendo referencia a algunos de los versos más célebres de este poeta peruano. Pero el día de hoy vamos a estar conversando solamente sobre un texto en prosa de este maravilloso poeta. Después, aquí en Puerto de Libros podemos dedicarnos a otros textos de sus maravillosos libros. Pero este es un poema que a mí me llena de mucha satisfacción, me hace entender la soledad en la cual algunos vivimos, el padecimiento constante de algunas personas, mucho más allá de los conceptos preestablecidos o estas búsquedas ya un poco psicológicas del motivo de las depresiones, etc. Voy a hablar de la esperanza. Es un texto lleno de ironía, lleno de sobre todo esa intención del poeta de dolerse del mundo, ¿no? Y poder explicar ese dolor para César Vallejo fue no sencillo, pero sí magistralmente bien hecho en este texto. Voy a hablar de la esperanza de César Vallejo. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamara César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuera artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo, ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. Me duelo ahora sin explicaciones. Mi dolor es tan hondo que no tuvo ya ni causa ni carece de causa. ¿Qué sería su causa? ¿Dónde está aquello tan importante que dejase de ser su causa? Nada es su causa. Nada ha podido dejar de ser su causa. ¿A qué ha nacido este dolor por sí mismo? Mi dolor es del viento del norte y del viento del sur, como esos huevos neutros que algunas aves raras ponen del viento. Si hubiera muerto mi novia, mi dolor sería igual. Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba. Hoy sufro solamente. Miro el dolor del hambriento y veo que su hambre anda tan lejos de mi sufrimiento que de quedarme a ayuno hasta morir, saldría siempre de mi tumba una brizna de hierba al menos. Lo mismo el enamorado, que sangra la suya tan engendrada, para la mía tan sin fuente ni consumo. Yo creía hasta ahora que todas las cosas del universo eran inevitablemente padres o hijos. Pero he aquí que mi dolor de hoy no es padre ni es hijo. Le falta espalda para anochecer, tanto como le sobra pecho para amanecer. Y si lo pusiese en una estancia oscura, no daría luz. Y si lo pusiese en una estancia luminosa, no echaría sombra. Hoy sufro, suceda lo que suceda. Hoy sufro solamente.
grandísimo este poema de César Vallejo, poeta peruano. Este poeta fallecido en el año 1938, y este poema Voy a hablar de la esperanza, que está incluido en esta antología poética que hoy leemos de Libros El Nacional. Libros del Nacional. Qué trabajo tan maravilloso hizo Libros del Nacional durante estos años. Es una edición del año 2002. Sin duda es una lamentable realidad la persecución hacia la empresa del Nacional, que ha hecho tantísimos trabajos en beneficio de la cultura de nuestro país. La edición de este libro es un ejemplo, una edición bellísima, de tapa dura, que viene a acrecentar nuestro antecedente bibliográfico, nuestro patrimonio en el país. Si se consiguen estos libros es porque se editaron aquí en nuestro país, en Venezuela. Yo creo que es lamentable lo que sucede. Perseguir empresas que lo que hacen es, de cierta manera, ayudar al pueblo, a la cultura de nuestro país. No deberíamos perseguir más bien a los criminales, no deberíamos perseguir a los bachaqueros, no deberíamos perseguir al crimen organizado, a las mafias dentro de las instituciones públicas. Ahí sí hay que ponerle el ojo, pero son ideas que cruzan por la mente de quien les habla en este momento. Hablábamos entonces de este maravilloso poema. Voy a hablar de la esperanza. Este es un poema que quizá muchos de ustedes conocían, y si no, los invito a buscar los poemas en prosa de el gran César Vallejo para que conozcan otras ideas geniales, otras formas diferentes de entender la literatura. Yo creo que podríamos decir que la temática poética de César Vallejo es ese enfrentamiento con el miedo a vivir, ¿no? Y con la vida misma que nos trasciende, con la vida misma que a veces nos agrede, que nos hace víctimas, que nos hace corresponsables también de lo que somos y vamos a llegar a ser en algún momento. Yo creo que la poesía de César Vallejo define lo que muchos poetas desde la antigüedad intentaron definir, es decir, ese vacío existencial que los poetas, que los artistas, que los pintores, que los músicos intentaron llenar con arte, intentaron llenar con expresiones artísticas, intentaron llenar en la bohemia, con la bebida, con las drogas. Todo ese vacío existencial que llevó a muchísimas personas a la depresión, a la tristeza, al suicidio. Eso fue definido con maestría por César Vallejo. Él logró llamar tristeza a lo triste, llamó dolor al dolor real, logró darle cuerpo, alas, forma, definición al más profundo de los dolores del hombre, que no tiene nombre, sino que se llama humanidad, se llama poesía, se llama enfrentamiento con la vida, y creo que allí hay algo que nos haga reflexionar y nos haga profundizar en nuestro propio ser. Vamos a identificar la emisora, volvemos en 2 breves minutos, aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.